Me quedé pensando y en una de estas mañanas agradeciéndole a Dios, diciéndole, Señor, gracias. Qué iglesia bendecida, qué iglesia madura. Estábamos preparados para esto, porque es el momento y porque esto nos permite, bajo la dirección de Dios, hacerlo cuando Dios nos pide y cuando Dios así lo pone en nuestro corazón. Y una de las palabras que más me sacudió es la que te quiero compartir en esta tarde. Hay tiempos y tiempos en nuestras vidas. Y yo siempre supe de que Dios no lo sorprende la historia. Dios no es un Dios que cuando viene la historia se agarra la cabeza porque no sabe qué va a pasar. A Dios no le sorprendió ni siquiera cuando Adán fracasó. Dios no dijo, Adán, ¿qué hiciste? Sino que Adán, avergonzado por lo que había hecho, cuando se paró frente a Dios, Dios le dijo, ¿qué hiciste? No te hagas problema, tengo sustituto. O sea, a Dios nunca lo va a sorprender la historia. Dios no está perplejo frente a lo que pasa en el universo ni frente a lo que pasa en nuestro país. Dios no está desentendido de lo que está pasando en nuestra nación. Dios sabe de antemano absolutamente todo, porque Él es no solo el dueño de la historia, Él conoce la historia porque el pasado, el presente y el futuro para Él es lo mismo, porque su conocimiento, decía David, el conocimiento de Dios es demasiado maravilloso para entender. Él dice, mi embrión vieron tus ojos, o sea, desde que fui concebido ya me conocías, y conocías mi entrar, conocías mi salir, conocías el antes, el durante y el después. De ahí nos queda la reflexión de que a Dios no lo sorprende la historia. Dios no está perplejo frente a lo que nos está pasando como nación o como sociedad. Dios ya lo sabía. Y hay veces que nuestro conocimiento es tan limitado que le decimos a Dios, ¿y ahora qué vas a hacer? Dios le dice a Elías lo que iba a pasar y Elías le dice, y solo yo he quedado, ¿y ahora qué vas a hacer? Y Dios le dijo, pará, Elías, tengo un montón todavía que no doblaron, tengo 70 que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿De qué me estás hablando? A Dios no lo sorprende la historia, porque Él conoce a perfección, es un Dios tan excelente, que Dios conoce a perfección tu pasado, tu presente y tu futuro. Cuando Dios lo llamó a Simón Pedro, ahí usted tiene la foto más impactante, porque Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, caña frágil, sos muy frágil, aunque te imponés por prepotencia y porque querés marcar la cancha, sos demasiado frágil, pero yo voy a hacer de ti una roca, tú serás llamado Pedro. Quiere decir que Dios conoce el antes, el durante y el después. Entonces yo con todo esto le decía a Dios, nuestro país ha pasado momentos de tanta tristeza durante tantos tiempos. A mí me duele lo que pasa en mi nación, porque he aprendido a amar mi país. Y el día miércoles hablábamos de esto. Una de las cosas que tenemos que aprender es amar nuestra nación, amar nuestro país. Nos tiene que doler lo que nos está pasando. Yo no creo que ningún hijo de Dios, cuando ve a ciencia cierta, aunque siempre lo sabemos, el extremo en que viven muchas personas, generaciones completas sumidos en la pobreza, en la indiferencia, producto de un pésimo liderazgo a lo largo de toda nuestra historia, de la corrupción y de todo lo que usted sabe. Sin embargo, cuando vemos el dolor, nos duele el dolor. Y entonces yo le decía al Señor, para estos tiempos que corren, te pido que guardes a tu iglesia, que guardes a tus hijos. Y Él me habló una palabra que es la que quiero compartir hoy, es que no necesariamente esa va a ser nuestra realidad, sino que podemos experimentar otra realidad. Y de eso te quiero hablar hoy, acerca de experimentar una realidad distinta, una realidad diferente. Estuvimos escuchando recién, a Dios no lo va a sorprender la historia, jamás. Yo nunca he ido a Dios con algo que me pasó o algo que me iba a pasar. Es más, mi futuro Él lo conoce. Y eso es lo extraordinario, que vos podés ir a Dios sabiendo que Él conoce tu futuro. Y si Él conoce tu futuro, Él te puede decir con una precisión exacta acerca de lo que te puede pasar y de las decisiones a tomar. Estoy convencido de que Dios nos ha guardado un montón de veces de muchas cosas que ni nos imaginamos.
A lo largo de la historia bíblica usted tiene muchos ejemplos, pero uno de los ejemplos que quiero tomar, redundante, pero lo quiero tomar, es acerca del proceso de libertad de Israel de Egipto. Las 10 plagas que nosotros conocimos a lo largo de la historia bíblica, las 10 plagas de Egipto, representan el desarrollo o el proceso donde Dios modeló y preparó la libertad de su pueblo. Las 10 plagas. Esas 10 plagas que atormentaron, preparó el corazón de Faraón y preparó el corazón del pueblo de Dios. Dios fue modelando, Dios fue trabajando la situación, el marco, la necesidad, el apremio, la manifestación. Es como que Dios fue preparando el cuadro específico para que el pueblo de Dios también pudiera clamar por libertad. Si Israel hubiera estado cómodamente en Egipto, como los primeros años cuando lo dejó José, yo estoy casi convencido de que jamás el pueblo hubiera clamado por libertad. Porque somos de amoldarnos a la circunstancia y a veces lo que nos lleva al extremo y a veces lo que nos lleva a despertar es frente a una necesidad tan grande. A ustedes le habrá pasado lo mismo que a mí, que frente a ciertos procesos de nuestras vidas fue lo que nos llamó a clamar y a buscar a Dios. Israel empezó a sufrir en Egipto y como empezó a sufrir en Egipto, empezó a clamar por su libertad. Las 10 plagas, entonces el proceso, el desarrollo, donde Dios modeló y maduró el pensamiento de libertad. Y ellos empezaron a pensar de que Dios no se había olvidado de ellos y que Dios los iba a sacar de ese estado. Sin embargo, es como que se fueron preparando los acontecimientos para llegar al momento cúlmine. El momento cúlmine o el momento donde decididamente Faraón dijo, bueno, váyanse de la tierra, fue la 10ª plaga, que fue la plaga de los primogénitos o la muerte de los primogénitos. Y ya lo hemos visto hace unas cuantas semanas atrás cuando apenas empezábamos la pandemia, donde yo les decía el encierro y cómo ellos tuvieron que vivir la experiencia. Pero quiero concentrarme en esta tarde en la 9ª plaga, porque tiene mucho que ver, porque es la antesala de la libertad. La 9ª plaga preparó, de alguna manera orquestó el camino para que Israel recupere su libertad. Y me estoy refiriendo a las plagas de las tinieblas. El libro de Éxodo, en el capítulo 10, en el versículo 21, lee la palabra y dice que Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Yo quiero que usted vaya marcando este concepto. Primero marque densas tinieblas, después también marque que fueron por 3 días, y por último en el versículo 23 dice, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Es impresionante pensar que en reiteradas ocasiones Dios venía desafiándolo a Faraón y le venía diciendo, yo voy a hacer diferencia. Yo no voy a permitir que mis hijos pasen lo mismo que tus hijos, Faraón, porque yo estoy en medio del pueblo. Dios venía anticipándose durante mucho tiempo de que no iba a ser lo mismo. Qué impresionante es ver una realidad, la realidad de Egipto y la realidad de los hijos de Dios. La primera verdad que yo quiero destacar, hay 3 verdades que te voy a destacar. La primera es que habían densas tinieblas. La experiencia fue tinieblas, oscuridad. Dicen los diccionarios que tiniebla es ausencia de luz. Sin embargo, cuando usted busca la definición de luz,
nos dice preponderancia sobre las tinieblas. La única que enmarca una definición tan abrupta como una contraposición de otro estado es tinieblas. Y dice que las tinieblas es la ausencia de la luz. La primera verdad que yo quiero destacar en este momento es que la luz siempre, siempre y siempre prevalecerán sobre las tinieblas. No hay forma alguna de poder ver en un registro bíblico que las tinieblas pudieron más sobre la luz. Porque cuando las tinieblas gobernaron es porque la luz no estaba. La primera verdad que usted tiene que destacar es que nunca, pero nunca, lo negativo podría triunfar sobre lo positivo cuando usted está parado en la verdad de Dios. Las tinieblas jamás han prevalecido y no pueden convivir con la luz. Desde el origen de la creación, la Biblia dice que Dios creó el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Fíjese qué interesante, porque dice que las tinieblas tenían un lugar de pertenencia y estaban sobre la faz del abismo. Pero dice inmediatamente que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue hecha. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Lo primero que quiero destacar es dónde estaba Dios y dónde estaban las tinieblas. Nunca estuvieron juntas. Quiere decir que las tinieblas y la luz no pueden cohabitar. No hay forma de que las tinieblas puedan convivir con la luz. Es un principio hasta físico. Cuando usted entra a un cuarto y está oscuro, prende la luz, las tinieblas desaparecen. O sea que la primera verdad que usted destacar es que la luz siempre gana. Siempre va a ganar la luz. Es imposible que las tinieblas puedan ganar. Yo conozco demasiada gente preocupada por lo que hace las tinieblas y el diablo y está enroscado todo el tiempo en eso. En una oportunidad alguien, cuando salíamos de aliento, me dice: pastor, usted nunca habla del diablo y porque yo vengo de una iglesia donde siempre se nos hablaba y el diablo. Digo: mire, discúlpeme, yo predico a Jesucristo. Porque cuando nosotros predicamos a Jesucristo, las tinieblas desaparecen. Jesús dijo: el enemigo no tiene nada que ver conmigo. O sea, no puede cohabitar las tinieblas con la luz. Es por eso que cuando Dios llega a la vida de un hombre, la inunda con la luz y las tinieblas desaparecen. En segundo lugar, ¿qué dijo Dios? Cuando Dios se manifestó, no dijo que las tinieblas queden, no, dijo: sea la luz. Sea la luz. ¿Y qué vio Dios? Vio que la luz era buena. No dice que vio que las tinieblas eran buenas. No hay nada de bueno en la tiniebla. No hay nada que destacar de las tinieblas. Lo bueno es la luz, la revelación. No pueden compartir. Dios nunca compartió con las tinieblas. Y por eso la Biblia nos enseña que Dios es una cuestión de esencia. Porque el apóstol San Juan dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. No hay forma, mi hermano. Cuando Dios se manifestó en mi vida, lo primero que hizo es quitar las tinieblas de mí. Y cuando Dios llega a un hogar, lo primero que hace es desaparecen las tinieblas, porque la luz prevalece siempre, la luz sobre las tinieblas. Por eso el apóstol Juan, cuando tiene que hablar del verbo, dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas. Mire lo que dice Juan: la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecerán ni prevalecen contra ella. Bendito sea Dios.
Porque yo arranqué este mensaje diciendo que es de público conocimiento. Todos lo sabemos. Y Dios me dice, vendrán 3 meses de mucha oscuridad sobre la nación, pero esa no tiene que ser tu realidad. Y esa no tiene que ser la realidad del pueblo de Dios. Porque nosotros estamos en luz. Y los hijos de Dios que caminan en luz, las tinieblas no prevalecen contra ellos. Quiere decir que las tinieblas que cayeron en Egipto no tiene por qué ser tu realidad. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que en mí cree no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No, mi hermano, no me vengan con ese cuento, no me vengan con eso de que bueno, no importa, el Señor te conoce. No es así. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. Bendito sea Dios. Que Egipto esté en tinieblas, que esta sociedad esté en tinieblas, es consecuencia de vivir de espalda a Dios. Pero si usted se para en la palabra de Dios, si usted se afinca en la palabra de Dios, por más que haya afuera tinieblas, usted puede tener luz en su habitación. Revelación. Jesús dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cuando Jesús comenzaba su ministerio, dice que el pueblo asentado sobre sombra de muerte, tierra de Neftalí, tierra de Zebulón, Galilea de los gentiles. Así es conocido, así era la profecía. El día viernes estaban en mis quehaceres y un hermano me pregunta, me manda un hermoso mensaje y me dice, Ángel, yo estoy viendo que los grandes milagros de Jesús se hicieron en su gran parte en Capernaum. Había un sentido bíblico para esto. ¿Por qué Jesús manifestó tanto su gloria en Galilea? Cuando usted se pone a ver los milagros de Jesús, los grandes milagros, te diría el 70% de los milagros fueron concentrados en esa tierra. Y la profecía indicaba lo que Mateo señala cuando Jesús aborda, dice, tierra de Neftalí, tierra de Zebulón, camino del mar, del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio una gran luz. Y los asentados en región de muerte, luz les resplandeció. Otra traducción dice, la tierra donde la muerte arroja su sombra, vio una gran luz. La tierra donde la muerte, donde la ignorancia, la tierra donde se manifestó el poder de las tinieblas de una manera tan fuerte, de golpe vio una gran luz y esa luz trajo vida a toda la región. Y entonces yo, para que me entienda mi hermano, le dije, mirá, Galilea venía a ser lo que para muchos hoy es quizás los barrios más marginales, los barrios más miserables. La zona más destratada, quizás la zona más caliente, como dicen los técnicos. Muchos dicen que esa zona es el AMBA. Muchos dicen que esa zona es la matanza. Muchos hablan despectivamente de esas zonas de muerte, donde gobierna la muerte y donde la oscuridad es densa. Sin embargo, ahí estuvo Jesús. Y le dedicó gran parte de su ministerio para traer luz y revelación a un pueblo que estaba muerto. Por eso, mi querido hermano, yo creo que este es un tiempo donde la luz del Evangelio brillará con todas las fuerzas sobre nuestra región y donde las tinieblas no prevalecerán contra la luz, sino que la luz de Cristo hará la gran diferencia. Dice que hubieron tinieblas sobre Egipto, pero Israel siempre disfrutó de la luz. Y te quiero hablar a vos que estás pensando que vas a tener la misma suerte que los demás. No, Señor, no tiene por qué ser tu realidad las tinieblas. Tu realidad puede ser la luz del Evangelio, la transformación de tu vida.
Las tinieblas no pueden contra la luz. Y cuando yo digo esto, yo sé que el infierno se retoba. Porque la misión de Satanás es matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dijo, pero no tengan pena. Yo he venido para traer vida y para traer en abundancia. Entonces ahí en tu casa estarás pensando, este está loco, sí, estoy re loco. Porque en los momentos de tinieblas donde más se aprecia la luz, imagínense lo que sucedía en aquel momento en Egipto. Dios siempre les dijo que iba a ser la diferencia. Y la razón por la que los egipcios estaban en tinieblas y los hijos de luz o los hijos de Israel estaban en luz es una cuestión de reino. De reino. Por eso Jesús dijo, yo les he venido a anunciar el reino de los cielos. Es una cuestión de reino. El reino de las tinieblas no puede contra vos. Las tinieblas no prevalecerán. Las tinieblas, lo segundo que les quiero marcar es que dice que eran tan densas que se palparon. Era tan realidad, era tan real lo que ellos vivían, lo que vivían en Egipto, que no cabían dudas de que las tinieblas se podían palpar. Las tinieblas se podían palpar, pero la luz se podía ver. No hay una sola entidad, no hay un solo organismo, gubernamental o no gubernamental, que no hable de la gran crisis que estamos viviendo. Yo quiero decirte que nos llaman de todas partes del mundo y estamos saliendo días diferentes de los de aliento a todo el mundo tratando de llevarle una palabra de consuelo porque la gente está sumida en la peor de las crisis. Hablando con médicos, y de hecho que el miércoles cuando hablábamos con José y con Ezequiel, ellos nos decían lo mismo. Ya se está hablando de una segunda pandemia, algo detrás de la pandemia que estamos viendo, y es la cantidad de gente que está cayendo en profundas depresiones, la cantidad de gente que está cayendo en un agujero negro, en sus pensamientos, en su futuro, porque muchos de ellos hasta perdieron el futuro y se le está cayendo frente a sus ojos. Las tinieblas se podían palpar, los organismos internacionales ya no saben qué explicar, la crisis económica mundial no tiene forma de compararse. Le decía a empresarios de Latinoamérica en estos días que la única manera de comparar la crisis, la única manera de comparar los contadores que de alguna manera están describiendo la situación que estamos viviendo sería, la única forma es buscar los efectos de una posguerra. La crisis institucional, la crisis social, la crisis que se está desatando es muy parecida a lo que los egipcios estaban viviendo. Dice que las tinieblas se podían palpar. Sin embargo, los hijos de Dios tenían luz. Y yo me imagino a los egipcios mirar por el vado, mirar allá la llanura, a lo lejos Gosén, la tierra donde estaban los hijos de Dios, veían la luz y la revelación. Las tinieblas te hablan oscuridad, el dolor, lo abstracto, lo cerrado, y la luz dice que ellos tenían luz en sus habitaciones. El apóstol San Pablo, en el libro a los Colosenses, nos dice una verdad que yo les quiero leer en esta hora. Dice el apóstol San Pablo, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a su reino amado, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, número 1, redención por su sangre, y número 2, perdón de pecados. Dice que Él nos ha trasladado, o sea, Dios nos sacó, nos trasladó. Es como si estuvieras en Egipto y de repente Dios agarra y te saca de Egipto y te lleva a la tierra donde estaba el pueblo de Dios. Te saca de las tinieblas, nos ha trasladado de las tinieblas a su luz.
no tiene por qué ser tu realidad. Vos podés vivir diferente. Nos ha trasladado, el apóstol San Pablo le dice a los tesalonicenses que todavía no se ha manifestado el inicuo, el hombre de pecado. Y habla de la esperanza que tenemos todos los hijos de Dios, de ser arrebatados con Él en las nubes. Y dice, pero el hijo de la perdición, el hijo de las tinieblas, no se ha manifestado porque están los hijos de luz. Porque nosotros no somos hijos de las tinieblas, nosotros somos hijos de la luz. Y el apóstol San Pedro dice que el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que en este momento de tanta confusión, de tanta oscuridad, al punto que se puede palpar, usted puede vivir otra realidad. Usted puede vivir en la luz y en la revelación del Hijo de Dios. Muchas veces todo lo que nos rodea nos desestabiliza. El futuro es incierto. Las noticias son de peor a peor. Es como que no recibimos una noticia buena. Sin embargo, Jesús, en ese monte de las bienaventuranzas, ¿se acuerda? El miércoles hablamos. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz para ponerla debajo de un cajón, sino que se pone en lo alto para que alumbre toda la casa. Así alumbre vuestra luz, para que todos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero si nos faltó simplemente pedir a los hermanos que podamos colaborar con las familias necesitadas, y yo le decía a Anita, Ana y a todo el grupo de Acción Social, que les mando un abrazo enorme, les dije, hermanos, va a haber tanto y hay tanto que ya excede aliento. Tendremos que ir por el barrio para poder decirle, acá está la luz del Evangelio. No tiene por qué ser tu realidad las tinieblas. Dice que las tinieblas se podían palpar. Y lo tercero, dice que fueron por 3 días. Nadie se movilizó, nadie vio a su hermano. Dice que durante 3 días ellos estuvieron totalmente inmovilizados, paralizados. ¿No te llama la atención? ¿No estás asociado? Dice que eran tan densas, que todo se paralizó. Nadie pudo producir, nadie pudo generar, porque estaban todos paralizados por la oscuridad. Hay algo que es peor y que nos está azotando de la realidad de la pandemia. Hay algo peor que el coronavirus y es el temor. El temor ha paralizado la sociedad. Dice que nadie se movió, nadie se levantó de su lugar, nadie vio a su hermano, todo el mundo paralizado, totalmente petrificados, sin posibilidades de progresar, de producir, de avanzar. Las tinieblas impidieron que nadie se mueva, la falta de movilización los llevó a sin tener para producir, ni para comer, ni para generar. Ese es el objetivo de las tinieblas, neutralizarte. Y ahí estamos, neutralizados, paralizados, con una parálisis a tal punto que no solamente está afectando nuestras finanzas, está afectando nuestras familias, paralizados por la oscuridad. Qué impresionante. Que nadie vio a su hermano, ni nadie se levantó de su lugar. Permítanme llevarlo un tiempito para atrás, porque en este mismo estado Dios hizo la diferencia. Dice la Biblia, años atrás, muchos años atrás,
Dice la Biblia que Faraón tuvo un sueño y el sueño lo espantó. Dice que Faraón soñó que unas enormes vacas gordas, bien llenas, fueron devoradas por vacas flacas y de feo aspecto. Que 7 espigas bien menudas, bien gordas, que subieron del mismo tallo, fueron devorados por otras 7 espigas que eran muy flacas y muy desválidas. Ninguno de los sabios del reino del faraón pudo interpretar correctamente lo que estaba pasando. Pero a Dios no lo sorprende la historia, porque la Biblia nos dice que fue José quien interpretó los sueños, interpretó correctamente lo que iba a pasar. Entonces dice que José se paró frente al faraón y dijo: la interpretación que les voy a dar es una interpretación que he recibido de parte de Dios. Y yo quiero decirles que al suceder 2 veces que esto viene firme de parte de Dios. Las 7 vacas y las 7 espigas son 7 años. 7 años de una gran abundancia, vendrán 7 años de una gran escasez. Y entonces José, de una manera osada, le da un consejo a Faraón que no se podía. A Faraón no se le podía hablar, no se le podía aconsejar porque Faraón era Dios. Pero la Biblia nos dice que José le da un consejo a Faraón y le dice: Faraón, yo lo que le sugiero que usted lo que tiene que hacer es que usted durante los años de abundancia, usted prepare la tierra y junte en graneros todo el grano que pueda. Fíjese lo que es un verdadero administrador. Un administrador que sabe que la abundancia puede ser precedida por la escasez. Y entonces se prepara y dice: Faraón, lo que usted debe hacer es preparar los graneros, preparar la infraestructura, y le desarrolla un plan. Fíjese que mientras todos estaban rascándose la cabeza y diciendo: los magos, ¿qué será esto? Soluciones mágicas, cosas raras. José le dice: Faraón, yo le voy a transmitir un plan. Y el plan consta de esto. Vamos a preparar la infraestructura. Ponga un hombre como responsable de todo esto. Haga que la tierra produzca y genere. Y cuando vengan los 7 años de hambre, tendremos los graneros llenos. Y entonces la abundancia será olvidada por la escasez. Escúcheme bien, porque ese es un principio básico del ser humano. Durante años Dios te prosperó, durante años Dios llenó tu heladera, durante años Dios te bendijo con salud, durante años en tu casa se comieron los mejores asados, los mejores lechones, tus bodegas llenas de vino, abundancia extrema, pero cuando viene la escasez, nadie se acuerda de la abundancia. Dice José a Faraón: la escasez hará olvidar la abundancia. Así son los hijos desagradecidos, que cuando empieza la escasez no cuenta que durante años y años y años vivimos la abundancia y hoy de lo único que nos acordamos es de la escasez. Pero Dios no quiere que vivas en escasez. Dios te está mostrando algo. Dios te está diciendo algo. ¿Qué fue de tu vida en la abundancia? ¿Cómo te administraste en la abundancia? No es el tema de hoy no los voy a marear, pero yo he desarrollado una serie de temas de que un verdadero administrador se ve en la abundancia. ¿Qué fue de tu vida con la abundancia? ¿Cómo manejaste cuando tus bodegas estaban llenas? ¿Cómo te manejaste cuando tu stock era fuerte? ¿Cómo te manejaste? Ahí lo veía a los argentinos viajando por el mundo, gastando a cuenta, como si la fiesta continuaría toda la vida y de repente, ¡pum!, vino la escasez y ahora la abundancia. José le dice: Faraón, la escasez hará olvidar la abundancia y nos tenemos que preparar para ese tiempo. Y entonces Faraón dijo algo que me impacta. Dice que Faraón le dijo a todo su entorno: ¿dónde encontraremos otro?
¿Dónde encontraremos otro en quien el Espíritu de Dios esté sobre él? Por cuanto Dios te ha mostrado esto, fíjese la diferencia de estar en tinieblas o de estar en luz. Cuando estamos en tiniebla, aunque la realidad nos grite en la cara y nos diga, vamos de frente, vamos a chocar, seguimos para adelante. Pero el que tiene revelación, el que tiene luz, él sabe lo que va a pasar. Y entonces él, como sabe lo que va a pasar, conoce el futuro, Dios le muestra el futuro, está en paz y tiene un plan. Faraón dijo la verdad más grande que en este tiempo vamos a empezar a escuchar. Faraón va a tener que empezar a confesar que él no tenía la menor idea qué hacer y que son los hijos de la luz los que tienen la revelación para que, a pesar de que venga el hambre sobre la tierra, los hijos de luz vivirán otra realidad. 7 años de hambre golpearon a Egipto y al mundo entero. La Biblia nos cuenta que durante los 2 primeros años, dice que cuando vino el hambre, el pueblo fue a clamar a Faraón y Faraón dijo, vayan de José, él sabe lo que hay que hacer. Qué impresionante que el barrio, qué impresionante que tus vecinos, que tu familia te busquen a vos, porque vos no estás en las tinieblas, vos estás en la luz. Y dice que cuando vino el pueblo, José, que administró la abundancia, también administró la escasez. Y dijo, señores, tráiganme dinero y yo le vendo el trigo. A los 2 años se terminó el dinero de todo Egipto y de todo el mundo. Y entonces dice que Egipto trajo todos los animales y José cosechó todos los animales para Faraón el 3er año. Del 4º al 7º año, Faraón le dijo, ya no hay dinero, ya no hay bestias, ya no hay nada, ¿qué vamos a hacer con la gente? Y entonces José, que siguió optimizando los recursos, dijo, esto vamos a hacer, vamos a dividir lo que ellos hagan en 5 tantos, 4 son para ellos, el 5º es para Faraón, lo cual José grabó a todo el pueblo en semejante circunstancia con el 20% de la renta. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que todo Egipto y que todo Israel vivieron otra realidad, porque había un hombre que el Espíritu de Dios lo guiaba paso a paso. Las tinieblas te pueden enloquecer, pero la luz te va a dar desarrollo. La luz es lo que te va a dar la oportunidad de seguir adelante por más que todo el mundo esté paralizado. La luz y la revelación de Dios hará que cuando todo el mundo se cae de la peor manera, usted va a estar en pie. Tu negocio va a estar en pie. Tu familia va a estar en pie. Y ¿sabes una cosa? Nuestra iglesia estará en pie. Veo la desesperación de muchos y Dios durante este tiempo nos ha mostrado que Él sigue avalando, respaldando nuestras vidas de una manera que no solamente tenemos para nosotros, sino que tenemos para compartir. Las tinieblas, es verdad, yo no soy un necio. Las tinieblas cayeron sobre la tierra. Son densas y se pueden palpar, pero vos tenés una alternativa y es la revelación de Dios. Vos tenés una alternativa y es Dios mostrándote el camino. Hace 17 años atrás, en el 2003, Argentina salía del famoso 2001, ¿se acuerdan? El 2001 fue una crisis terminal. Fue el peor momento del país, entre otros muchos. Me acuerdo estar orando
Estábamos en plenos patacones, Lecop, yo no sé si se acuerdan. Y puede ser que las nuevas generaciones ni sepan de qué se trate. Cuasimonedas, el trueque a full. Diga que no lo tengo a David Luna acá enfrente, si no se estaría riendo como él solo sabe hacerlo. Intercambiaban mercadería por mercadería. El comercio se había descalabrado de una manera que no había una posibilidad segura de hacer nada. Hacía muy poquito tiempo me habían ofrecido empezar un negocio y yo dije que de ninguna manera, es el peor momento del país. Nadie hace nada, todo el mundo paralizado, todo el mundo cerrado, todo el mundo en oscuridad, paralizado. Nadie produce, nadie genera, nadie hace nada. Arrodillado al borde de mi cama, le digo: Señor, ¿qué vamos a hacer? Mi hija era muy chica, recién había nacido, tenía muy pocos años, nació en el 98 y Matías había nacido en ese año, el 2001. 2 hijos, todos paralizados, todo derrumbándose. Y cuando estaba de rodillas diciendo: Señor, dame una dirección, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Cómo soluciono mis problemas? No tenemos lo suficiente, no tenemos para vivir, no tenemos para comer, ¿qué hago? Y la orden de Dios esa mañana fue: tenés que vencer tus miedos. Y cuando todo el mundo va para atrás, yo quiero que vos vayas para adelante. Es a la inversa. Cuando todo el mundo se neutraliza, cuando todo el mundo se paraliza, cuando todo el mundo queda preso de las tinieblas, los hijos de luz podemos tener la palabra justa para ir para adelante. Y por eso en esta tarde quiero desafiarte. Y quiero decirte exactamente lo contrario a lo que escuchaste hasta hoy. Lo que vas a escuchar afuera y lo que estás escuchando a tu alrededor es que es pánico. Lo que estamos viviendo es pánico. Y lo que va a venir es pánico. Pero yo te quiero decir en palabra del Señor que todo estará bien. Porque Dios conoce el futuro. Él ya estuvo allá. Y Dios sigue diciendo que aunque haya tinieblas en la tierra de Egipto, nosotros tendremos luz en nuestras habitaciones, tendremos revelación, paz para tomar decisiones. Por eso quiero orar por vos. Quiero pedirle a Dios que Él quite las tinieblas que te rodean. Porque las tinieblas es mentira, las tinieblas no pueden con la luz. Y cuando encendés la luz, las tinieblas necesaria, indispensable y absolutamente van a desaparecer. En la medida que nosotros vamos hacia la luz quita las tinieblas. Y por eso quiero orar por tu vida, por tu casa, por tu familia. Quiero pedirle a Dios que esta semana su luz, su revelación, traiga paz, traiga aliento, traiga dirección. Y aunque todos vayan para atrás, y aunque todo se cierre, y aunque todo parezca inmovilizarte, va a haber una alternativa. Tiene que haber una alternativa. José le dice a Faraón: yo tengo una alternativa. Y va en contra de lo establecido. Yo tengo una alternativa y Dios la tiene para tu vida.